Buenos días, buenas tardes, buenas noches, acá en los Cuentos de Luna. ¿Cómo están todos? Aquí nuevamente con ustedes para venir a contarles un cuento que es muy bello en cuestiones de suspenso, de crímenes, situaciones que, bueno, lo van a escuchar en un momento. Pero antes quiero, como siempre, dar una pequeña introducción a lo que es el escritor. Bueno, pues hoy voy a hablar de Edgar Allan Poe. Como muchos habrán visto, puse una pequeña frase para que se dieran idea de qué íbamos a charlar. Pues bueno, déjenme les cuento que Edgar Allan Poe nació el 19 de enero del año 1809 en Boston. Era hijo de actores de teatro. Ellos fallecieron cuando él era aún muy joven. Fue criado por John Allan, que en el año de 1815, cuando tenía él apenas 6 años, lo llevó a Inglaterra y lo envió a un internado privado. En el año de 1820, continuó estudiando en centros privados y consiguió entrar en la Universidad de Virginia, donde él estudió durante un solo año, muy poco en realidad. En esos momentos ya escribía poemas influenciados de otros poetas ingleses. En el año de 1827 acumuló muchas deudas. Él no cuidaba su dinero. Así que su padre adoptivo se negó a pagar todas sus deudas y lo obligó a conseguir trabajo. Durante ese tiempo, pues se las vio un poco duras y él viajó a Boston. Ahí publicó anónimamente su primer libro, llamado Tarmelan y otros poemas. Más tarde se salió de ahí, donde estaba en Boston, y su padre lo alistó al ejército, consiguiéndole un buen puesto. Pero al igual nada más estuvo 2 años. Y en 1829 publicó su segundo libro de poemas llamado Alf-Araf y también se reconcilió con su padre adoptivo. Al siguiente año publicó su tercer libro llamado Poemas y viajó a Baltimore para vivir con su tía y su prima. En 1832, su cuento Manuscritos encontrados en una botella le hizo ganar un premio de literatura. En el año de 1835 se casó en la ciudad de Boston y trabajó como redactor en Filadelfia y Nueva York. Su trabajo consistía en reseñar libros y escribir varias críticas de ellos. Eso le dio ya algo de fama y sus obras fueron aceptadas por la crítica. Edgar murió el 7 de octubre de 1849 en Baltimore, donde también murió su esposa. Hablando de sus obras, él escribió artículos, poemas y cuentos, aunque mayoritariamente se dedicó a la poesía. Su estilo siempre estuvo influenciado por otros poetas ingleses y sus primeras obras las publicó de manera anónima. En su libro El Cuervo y otros poemas, eso fue en 1845, se deja ver la tristeza y el pesimismo que le provoca la larga enfermedad y la muerte de su esposa. Él era también un hombre que ya tenía padecimientos y ya le estaba pesando mucho y le estaba golpeando mucho anímicamente. Así que desde entonces todos sus poemas tendrán un aire muy melancólico. Las obras más famosas que se destacan de él es El Cuervo, Las Campanas, Leonor, Los Crímenes de la calle Morgue y El Corazón delator. Él fue el creador del género literario de misterio y policíaco que hoy
en día todavía se encuentran en las novelas modernas. Y pues bueno, les menciono que uno de sus obras más famosas, es El corazón delator, el cual yo vengo a darles una lectura el día de hoy. Así que, pues, vamos a iniciar con este pequeño cuento breve para que el que no lo conozca, pues, empiece a ganarle gusto. Déjenme les cuento que yo a Edgar Allan Poe lo conocí ya muy, 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 muy entrada en años. Escuchaba, veía imágenes, playeras y todos lo asociamos inmediatamente con su famoso cuervo. Pues bueno, fue así como yo ya estando en charla de libros, empiezo a escuchar mucho sobre Edgar y empiezo a adentrarme en su lectura. Me gusta, la forma en que está escrita, todo ese misterio que está rodeando siempre a sus cuentos y sus poemas que en verdad son increíbles. Pero bueno, sin más, voy a empezar a leer para ustedes El corazón delator. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida, me acosó día y noche. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me van a tomar por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué prevención, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría. ¡Oh! Tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, cerrada completamente, de manera que no se viera ninguna luz. Y tras ella pasaba la cabeza. ¡Ah! Ustedes se hubieran reído al verme cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera a introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta.
hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera podido ser tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. ¡Ah! ¿Tan cautelosamente? Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo del buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches. Cada noche a las 12, pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el ojo, el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciando el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre, con voz cordial, y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido muy viejo, muy astuto para sospechar que todas las noches, justo a las 12, iba yo a mirarlo mientras dormía. Al llegar la 8ª noche, procedí con mayor cautela. Sí, con una cautela de que al abrir la puerta no me descubriera. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que me movía yo y mi mano. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y aquel que ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esta idea, y quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguí empujando suavemente. Había pasado ya la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando: ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante 1 hora entera no me moví, ni un solo músculo moví. Y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho. Noche tras noche, sí, mientras escuchaba en las paredes los taladros cuyo sonido anunciaban la muerte. Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena. ¡Ah! No, era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondado con su espantoso eco, los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía muy bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima.
Aunque me reía en el fondo de mi corazón, comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido cuando se movió de la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba, no es más que el viento en la chimenea o un grillo que chirrió una sola vez. Se había tratado de decirse de ánimo con sus suposiciones, pero todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que lo movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de una araña, brotó de la ranura y cayó sobre el ojo del buitre. Estaba abierto de par en par. Y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me lava hasta el tuétano. Pero no podía ver nada. No podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho ya lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos? En algún momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podía hacer un reloj envuelto en algodón. Tic, tac, tic, tac. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje a un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Tuc, tuc, tuc. Se hacía cada vez más rápido. Tuc, tuc, tuc. Cada vez más fuerte. Tuc, tuc, tuc. Momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible. Cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Tuc, 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 tuc. Me pareció que aquel corazón iba a estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez.
Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo, pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó por fin el latir. El viejo había muerto. Leval- Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé las manos sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, los brazos y las piernas. Levanté luego 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo. Cuando hube terminado mi tarea, eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Toc, toc, toc. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues, ¿qué podía temer ahora? Hallé a 3 caballeros, que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de la policía, habían comisionado a los 3 agentes para que registraran el lugar. Sonreí, pues, ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran bien, bien todo. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y, y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los 3 caballeros que se descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Mientras yo les comentaba con animación, mas al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza
y creía percibir un zumbido en los oídos, pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara, hasta que, al fin, me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con una creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podía hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse de pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran, pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré, balanceándome sobre la silla sobre la cual me había sentado. Raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía sin cesar. Más alto, más alto, más alto y más alto. Y entre tanto, los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no lo oyeran? Santo Dios, no, no. Claro que oían y que sospechaban, sabían y estaban burlándose de mí. Horror, sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen. Poc, poc. Más fuerte. Poc, poc. Más fuerte. Poc, poc. Más fuerte. Más fuerte. Basta. Basta ya de fingir malvados. Oye, confieso que maté. Levanten los tablones. Ahí, ahí, ahí donde está en su horrible corazón. Fin. Pues bueno, este fue el corazón del actor de un cuento breve que es increíblemente maravilloso, como todas sus obras de Edgar. Yo los invito a que busquen sus cuentos, los lean, los compartan, y tienen algo que compartir conmigo, algo que platicar, pues los espero a que pongan sus comentarios y con gusto podemos charlar un poco más de este cuento. Como todos los martes aquí en Charla de Libros, acá en la noche, los cuentos de Luna. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme y me despido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós.